Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este su canal de José Luis Contreras, tu Skin Coach, en donde hablamos, como bien lo sabes, de punto por punto los temas de mayor interés que a ti, como cosmiatra, como cosmetóloga, como médico estético o bien persona interesada en la estética, te interesa saber. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que está muy en auge dentro de la química cosmética y me refiero a los péptidos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Todo esto lo descubriremos juntos en este punto por punto. Bienvenidas y bienvenidos. Como saben, tenemos un listado de los puntos que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a empezar por la definición de qué es un péptido. Después haremos una breve resumen de la historia de estos, qué ventajas y desventajas presentan, cómo es que actúan estos péptidos, cuántos tipos de péptidos hay, algunos ejemplos que ya ustedes seguramente conocen y qué conclusiones podemos tener de este tema. Empecemos. Para abordar y para llegar directamente al tema de los péptidos, tenemos que entender que la dermocosmética actual en el mundo sigue varios campos, varias áreas de trabajo. Y una de las más modernas y las más actuales es la dermocosmética molecular. Esta dermocosmética molecular se llama así porque justamente lo que vamos a trabajar son principios activos moleculares. Es decir, principios activos que moléculas, ¿verdad? Pero que vamos a encontrar dentro de mi propio organismo. Nuestras células, nuestro cuerpo, la mayoría de las veces va a mandar sus mensajes químicos, va a responder, va a sintetizar este tipo de moléculas y es por eso que hoy tiene gran interés el desarrollo y el entendimiento de péptidos principalmente como principios activos dermocosméticos. ¿Qué es un péptido? Bueno, para empezar a definir lo que es un péptido, tenemos que considerar y recordar el concepto de una proteína. Nuestras células, ¿verdad? No solamente de nuestra piel, sino de todo el cuerpo, está formada por diferentes componentes que son indispensables, entre ellos las proteínas. Por supuesto, también se acuerdan de carbohidratos, de lípidos, de los ácidos nucleicos, etcétera. Destacan las proteínas porque evidentemente gran función de nuestro cuerpo, de nuestras células, se debe a las proteínas. Hay proteínas reguladoras del oxígeno, como la hemoglobina, hay proteínas que nos defienden del ataque de sustancias extrañas, como nuestros anticuerpos, las hormonas, muchas de ellas son proteínas, todas las enzimas con las que se llevan a cabo todas las reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo, en una célula, son proteínas. Por eso resulta muy importante entenderlas y comprenderlas. Una proteína es un conglomerado de aminoácidos, es decir, se recuerdan que las proteínas tienen una estructura básica que está formada por aminoácidos. Y de ahí justamente de este concepto es de donde viene entonces el término de péptido. Nuestras proteínas, como ya vimos, son componentes, son moléculas muy grandes que pues están formadas de péptidos. Y un péptido entonces es la unión entre varios aminoácidos. Si bien es cierto, los aminoácidos son los componentes elementales de los péptidos y las proteínas, estos aminoácidos tienen que unirse uno con otro. Fíjense aquí, tengo un aminoácido 1 con otro aminoácido 2. Aquí hay una reacción química que elimina el agua, se fijan, H y el OH forma el agua, y resulta que aquí se forma un enlace, digamos, con este grupo del primer aminoácido y este grupo en azul. Este es el grupo amino y este es el grupo carbonilo. El grupo amino de un aminoácido, el grupo carbonilo de otro. Este nuevo enlace que se formó se llama enlace peptídico. Y aquí hemos formado un dipéptido porque tengo primero un aminoácido y luego se unió con el otro. ¿Se fijan? Aquí hay dos componentes a través de un enlace peptídico. Así es que aquí ya tengo un dipéptido. Por lo tanto, un péptido es la unión química entre varios aminoácidos a través de enlaces peptídicos. También
El término péptido proviene del griego pepto, que significa que es digerible, ¿no? Y esto es porque cuando yo obtengo péptidos, los voy a obtener a partir de una proteína, de un componente muy grande, si se fijan, de una cadena de muchos eslabones, piensen que esos eslabones son los aminoácidos y que yo lo rompo principalmente a través del agua con un medio ácido y entonces rompo este enlace que vimos anteriormente, el enlace peptídico, y fíjense cómo ahora entonces yo obtengo los aminoácidos. De ahí también es que se utiliza el término péptido, es digerido, ¿ok? Se ha roto de una proteína grande. Y esto se debe en gran medida, este desarrollo se debe en gran medida a pues conceptos como la biotecnología, conceptos como la ingeniería de proteína, en donde hoy en día tenemos la capacidad casi digo casi porque falta mucha investigación, porque no todos los procesos están descubiertos, pero sí que hay herramientas muy importantes como para poder romper, para poder crear, para poder inducir la síntesis de proteínas. Como se pueden imaginar, estos aminoácidos que se van a unir uno con otro lo hacen a través, como ya vimos, en el enlace peptídico, pero esto está regulado por enzimas. Esto no crean que nada más es que yo pongo los dos aminoácidos en contacto y pum, como por arte de magia se juntan. No, yo necesito una serie de enzimas, de mensajeros químicos, de condiciones que normalmente existen en mi cuerpo y que ahora desde un laboratorio yo puedo generar y crear, con ayuda, como ya les comentaba, de la biotecnología o bien de la ingeniería de proteínas. Así es que el desarrollo de un principio activo dermocosmético con péptidos implica toda esta investigación. De ahí también, pues su gran ventajas que vamos a revisar, pero también un poco su desventaja que pudiera ser el costo. Como nos podemos imaginar, esta investigación, estos desarrollos, pues implican una gran inversión económica, de tiempo y de conocimiento. Péptido, entonces, es una molécula que consta al menos de dos aminoácidos. Si tiene dos, ya sabemos que vamos a utilizar los prefijos griegos para denominar el número de aminoácidos y sería un dipéptido. Si tiene tres, tripéptido. Si tiene cuatro, tetra. Si tiene cinco, penta, y así nos seguiríamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 15, por ejemplo? Bueno, entonces ya cambio del término péptido, lo nombro ahora como oligopéptido. Y si tiene 30, entonces ya es un polipéptido. Oye, y si tengo 500 péptidos, entonces ya es una proteína. ¿Ok? Entonces estos términos son importantes que ustedes lo consideren porque normalmente en dermocosmética trabajamos con péptidos. ¿Por qué? Porque son pequeñitos. Porque nos quedado claro, por ejemplo, que todos sabemos que las fibras de colágeno o colágena, como quieran llamarle, la proteína estructural más importante de la dermis, ¿verdad? El 70% de la dermis es colágena tipo 1, pues es una proteína enorme. Estamos hablando que tiene tres hileras, ¿verdad?, de aminoácidos y cada una de ellas consta de 1500 aminoácidos que después pasan por procesos químicos, pero a lo que voy es que la colágena tipo 1 es una proteína enorme. ¿Qué ha pasado? Que nos ha quedado claro que no penetra y que por eso hoy en día ya trabajar una crema con colágeno, por ejemplo, o una mascarilla con colágeno, un velo con colágeno, siento decepcionarlas y decepcionarlos, pero es un producto viejo, es un producto del Museo de la Dermocosmética porque nos ha quedado claro que no va a penetrar por su tamaño. Entonces ahora lo que buscamos son partículas mucho más pequeñas, ¿no? Moléculas pequeñitas que sean capaces de verdaderamente sí penetrar, atravesar bajo los diferentes mecanismos de acción de penetración cutánea y llegar a las células diana, donde a mí me interesa. Entonces hoy, en vez de tener la crema con colágeno, tengo la crema con el péptido precursor de colágeno, que es mucho más pequeñito, que yo sé por investigaciones que este péptido va a mandar una señal para que se haga colágena, y así es como funciona la dermocosmética molecular y la química cosmética hoy en día. ¿Cuándo apareció este concepto? ¿Apareció ayer? Fíjense que no, es un proceso y es una historia bastante vieja. Fíjense, desde 1881 fue sintetizada la benzoilglicina-glicina. Glicina-glicina es un dipéptido, ¿ok? Esta tuvo su síntesis en 1881 con Curtius y posteriormente Fischer, ¿verdad? Junto con otros químicos, en 1901 descubrieron una manera más simple de hacerla. Y por eso
A Fisher es como se le conoce como el padre de la química de los péptidos. Así es que no es algo que se descubrió el año pasado, el antepasado o antes de la pandemia, ¿eh? Esto ya tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que, como les digo, estas investigaciones requieren pues dinero, requieren un esfuerzo multidisciplinario para que ese producto que quizás ustedes tengan en su cabina, en su consultorio, haya llegado a ustedes. Y todos los que vienen porque se están investigando muchísimas cosas. ¿Qué ventaja tiene trabajar con péptidos? Bueno, pues que tiene participación en muchas funciones fisiológicas de la piel, son sumamente selectivos, hay péptidos especiales para el melanocito, péptidos especiales para el tejido adiposo, péptidos especiales para el fibroblasto, péptidos para el queratinocito, así es que tenemos un arsenal de posibilidades de trabajar de una manera enorme. Como son proteínas, perdón, aminoácidos de bajo peso molecular y la gran mayoría de origen biotecnológico, no vamos a tener problema nunca con alergias y con rechazos inmunológicos. Y también es fácil que estos productos se puedan aprobar por la FDA, por COFEPRIS o por los ministerios de salud de cada país, ya que tiene ausencia de requisitos reglamentarios, pues finalmente son componentes de los que podemos encontrar en el cuerpo, en un alimento, etc. Por supuesto, tiene desventajas. Necesitamos de la evidencia clínica. Yo no les puedo decir, este péptido hace esto, esto, este producto tiene esto y les va a hacer esto y por esto. A ver, todo eso tiene que tener un estudio clínico, tiene que haber artículos, tiene que haber, miren, hicimos este estudio y esto es cómo funcionó, pudimos cuantificar esto, aquí tenemos esta foto, tenemos esta gráfica, tenemos estos resultados que sean reales y científicos, ¿eh? Luego también la absorción, finalmente, acuérdense que estamos hablando de aminoácidos. Ellos son muy solubles en agua, pero poco solubles en grasas, ¿verdad? Y las membranas celulares tienen grasas. Es por esto se ha podido solucionar, porque ahora si se fijan, ya lo veremos ahora en los ejemplos, a muchos péptidos se les ha pegado, se les ha incluido, se les ha anexado un material graso justamente para que tengan una mejor penetración. Se pueden unir a cualquier otros ingredientes y eso también a veces nos consideran desventaja, lo consideramos desventaja si no tenemos un buen control sobre el principio activo y como ya les comentaba, los precios. Los precios pueden ser bastante altos, por lo menos de entrada cuando sale un péptido nuevo, pues porque como nadie existe, nadie lo tiene, no existe en el mercado, pues los costos pueden ser un poco más altos. Ahora, si existen estas evidencias clínicas y si este producto demuestra que tiene buenos resultados, yo creo que vale la pena la inversión porque realmente estoy seguro que ustedes han visto muy buenos resultados con productos dermocosméticos que empleen péptidos como ingredientes activos. ¿Cómo actúan los péptidos? Bueno, tienen diversas funciones. La verdad es que la gran mayoría de ellos, al ser pequeñitos, van a actuar como moléculas de señalización y de regulación en muchos procesos que incluyen los mecanismos de defensa, inmunidad, estrés, crecimiento, síntesis, reproducción, etcétera. Fíjense. Imaginemos que estamos dentro de un fibroblasto. Esta es la membrana celular del fibroblasto y estos son los receptores que también son proteínas que tiene este fibroblasto. Si este fibroblasto, sabemos, es estimulado, este fibroblasto es capaz, por ejemplo, de sintetizar colágeno, ¿no? Colágeno. Sabemos que el fibroblasto hace colágeno, sabemos que es el colágeno, que es una proteína, y ahora la siguiente pregunta sería, oye, ¿y quién le dice al fibroblasto? ¿O cómo es que el fibroblasto sabe que tiene que hacer colágeno? Bueno, pues justamente esa señal es dada por los péptidos. Por ejemplo, llega un péptido que se hace pasar o copia o simula un factor de crecimiento y entonces se pone aquí. Y en este momento aquí hay una reacción química, aquí hay una señalización. El péptido ni siquiera a veces tiene que entrar, simple y sencillamente se queda aquí. Y entonces el hecho de que este péptido llega aquí, por ejemplo, hace que al interior de la célula, aquí estos dos empiecen ya a mandar unas señales. Y empieza una cascada de información química intracelular hasta que llega al núcleo del ADN con el material genético y entonces dice, ok, nos están mandando las señales y tenemos que hacer colágeno tipo 5. Luego, por ejemplo, llega otro péptido y dice, ah, pues mira, ahora yo te vengo a dar otra información, probablemente sea otro receptor,
no precisamente tiene que ser el mismo, puede ser otro receptor diferente, llega otra señal y entonces el fibroblasto, el ADN del fibroblasto dice, ah, pues ahora nos mandaron una señal porque ahora hay que hacer colágena tipo 3 o elastina, o colagenasa, o elastasa. Y así es como van a actuar estas moléculas. Tienen mecanismos apasionantes, tienen mecanismos que muy selectivos son, como ustedes se pueden imaginar, y por eso necesitamos de evidencia clínica científica. ¿Cuántos tipos de péptidos hay? Bueno, la verdad es que hay muchos tipos de péptidos. Yo aquí les voy a poner algunos ejemplos los más clásicos, pero cada vez encontramos más y más tipos de péptidos. Péptidos de origen vegetal, péptidos de origen animal, péptidos de origen marino, por ejemplo, y sobre todo los péptidos de origen animal pasan de este estado de investigación para que posteriormente se conviertan en péptidos biotecnológicos, justamente porque también ya la tendencia del mercado es sacar los productos de origen animal. Así es que tenemos péptidos moduladores, que van a modular las señales de los componentes, por ejemplo, de la matriz extracelular. Lo que les decía, ¿no? Llega el péptido, se pone en contacto con su receptor y entonces esta célula, que imaginemos que es un fibroblasto, entonces llega la información a su ADN y dice, ok, vamos a hacer colágena tipo 3. Luego llega otro y dice, vamos a hacer colágena 18. Y luego llega otro y dice, bueno, ahora vamos a hacer colágenasa para romper el viejo y que haya nuevo. Y luego llega otro y decimos, vamos a hacer elastina. Y así cada uno de ellos van a estar haciendo, mandando señales para reconstruir la matriz extracelular. Luego tenemos péptidos estructurales, es decir, aquellos péptidos que ya no mandan la señal, sino que ellos directamente van a reparar las macromoléculas, por ejemplo, la colágena o el ácido hialurónico o la elastina. Luego tenemos péptidos transportadores, como su nombre lo indican, van a transportar alguna sustancia, van a llevar de un lugar a otro, van a poner, van a mandar de un lugar distante a otro, ¿verdad? Van a mandar una señal, por ejemplo, o van a transportarle algo a la célula. Luego tenemos moduladores de la función de neurotransmisores, que son muy interesantes, ya los veremos, y péptidos portadores, es decir, aquellos péptidos que nos van a dar algo, le van a donar algo, le van a entregar algo a la célula. ¿Okay? Estos son, como les digo, los términos muy generales de péptidos, cada vez hay más especialización, pero dentro de estos 5 rubros encontramos los más importantes. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Vamos a empezar con los péptidos portadores. Por ejemplo, tenemos el tripéptido de cobre 1 o el tripéptido de magnesio 1, manganeso 1. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué van a aportar? El cobre y el manganeso. Todos sabemos que los oligoelementos como el cobre, como el magnesio, como el manganeso, como el selenio son indispensables para que las células, para que las enzimas lleven a cabo sus procesos metabólicos. Pero también a veces sabemos que estos elementos son difíciles de llevar al cuerpo porque la gran mayoría de ellos, por ejemplo, tenemos problemas en su solubilidad al agua. Si yo quiero meter cobre solo, pues imagínense como un alambre de cobre, ¿verdad? O sea, no, imposible. Ahora la célula tiene que recibirlo. Entonces, fíjense cómo la gente ha desarrollado, por ejemplo, este tripéptido. 3 aminoácidos. Aquí están los 3 aminoácidos, los cuales ahora le han incorporado un átomo de cobre. Entonces, cuando esto llega a la célula fácilmente reconoce a esto, fácilmente le puede dar acceso a esto, y como va incluido el cobre, entonces el cobre entra al interior de la célula o cerca de un tejido o cerca de un órgano donde se necesite, y entonces el cobre hace su maravilla. Aquí lo que me interesa realmente es el cobre. Lo que pasa es que yo envuelvo a este cobre, quelo a este cobre con estos aminoácidos, en este caso con estos 3 aminoácidos por este tripéptido, y lo que yo estoy consiguiendo es que el cobre entre a las células. Y hablando especialmente de piel, por ejemplo, cuando este tripéptido de cobre 1 llega a las células cutáneas, estimula, como ven, tanto la síntesis como la descomposición de colágena,
de glicosaminoglicanos, modula la actividad de las metaloproteinasas y de los inhibidores de las metaloproteinasas. Estimula la síntesis de diferentes tipos de colágenos, dermatansulfato, condroitinsulfato y decorina. Estos son glucosaminoglicanos, este es un proteoglicano. Restaura también la vitalidad replicativa, es decir, la capacidad de síntesis de proteínas de los fibroblastos, sobre todo después de una radioterapia, ¿verdad? También la molécula va a activar el sistema inmunológico, mejora la elasticidad, densidad y firmeza de la piel, dando como consecuencia entonces la disminución de rítides. También es un agente muy interesante como antiinflamatorio, y ya que el cobre es capaz de regular al menos 4000 tipos de genes humanos, es esencialmente importante para llevar al ADN a un estado mucho más saludable. ¿Cómo haríamos para que ese cobre entrara al interior de un fibroblasto y cuidar el fibroblasto, de ese fibroblasto su ADN? Pues hoy es posible con este tripéptido de cobre 1. Los péptidos de señal, ya les decía, tenemos una célula, aquí están los diferentes receptores, aquí llegan, ¿verdad? Las señales, y entonces fíjense todas las cascadas que se producen al interior de la célula y que después de muchas reacciones químicas actúan sobre el núcleo y este núcleo, este ADN, entonces ya te dicen, pues vamos a hacer colágeno, vamos a hacer esto, dejamos de hacer esto y ta, ta, ta. Así es que van a actuar como factores de crecimiento para que haya uno o varios de estos mecanismos, que aquí por supuesto solamente son un ejemplo, y que deben estar bien descritos para cada célula. Esta célula puede ser un fibroblasto, esta célula puede ser un melanocito, esta célula puede ser un adipocito, puede ser un queratinocito, etcétera. Tenemos diversos péptidos de señal, por ejemplo, este palmitoil hexapéptido 12. A ver, palmitoil, esto significa que es la grasita, el ácido graso, el ácido palmítico en este caso, que se le ha pegado a este hexapéptido, 6 aminoácidos, para que te penetre mejor. A veces luego también me preguntan, oye, ¿y este 12 qué significa? ¿Este 4 qué significa? Miren, a veces es el número de experimento, a veces es el día en el que se descubrió, a veces es, o sea, eso no es un número que esté relacionado un poco a la nomenclatura química tradicional, ¿ok? Es una cosa más de cada laboratorio. Luego tenemos, por ejemplo, el hexapéptido 11, este que seguramente lo conocen como decorinil, es un tripéptido 10 con citrulina, este que seguramente ya, es más, lo trabajan, el matrixil, palmitoil pentapéptido 4, ¿ok? Vamos a revisar alguno de ellos porque, aunque todos mandan señales, cada uno de ellos va a mandar señales diferentes. Todos estos productos que les voy a comentar el día de hoy, vamos a ver que ya existen en el mercado, ¿eh? Seguramente ya ustedes manejan uno, dos o varios péptidos y que a lo mejor no se han dado cuenta, pero que sí que ya están en el mercado de toda la dermocosmética y de la medicina estética a nivel mundial. El matrixil, como comercialmente se utiliza, o palmitoil pentapéptido 4. Los nombres comerciales también es importante que recuerden que a veces son propiedades privadas de cada laboratorio. Cuando sale por primera vez, entonces ese laboratorio tiene la patente. Al cabo normalmente de 10 años, esas patentes se liberan y entonces ya cualquier empresa, ¿verdad? Que no sea precisamente la que originó el matrixil, puede tener acceso a producir este mismo principio activo con otro nombre comercial. Así es que no, si no se llama Matrixil, no se preocupen, puede ser, el chiste es que ustedes busquen el palmitoil pentapéptido 4. El nombre tradicional es Matrixil, pero a lo mejor si otro laboratorio lo bautizó con otro nombre, sigue siendo el principio activo, ¿ok? Este producto, por ejemplo, lo que va a activar es todo, se llama así, porque va a activar un grupo de señales que se parecen a las matriquinas. Las matriquinas son péptidos mensajeros que regulan las actividades celulares interaccionando con receptores específicos. Entonces, por eso se ha denominado matrixil. Este principio activo activa el proceso de reparación cutánea, es decir, que estimula la síntesis de colágena, especialmente en la dermis papilar, y esta estimulación también abarca a las fibras elásticas y por eso disminuye las rítides y mejora la firmeza y elasticidad de las propiedades mecánicas y viscoelásticas cutáneas.
Por supuesto, también entonces vamos a trabajar o vamos a pensar que es un producto para el control del envejecimiento, para el control de las rítides, para la tensión cutánea. Y luego otra cosa más interesante que ahora también estos productos que ya tienen tiempo en el mercado ahora se están reinvestigando y resulta que también regula la expresión de progerina. La progerina es una proteína que está muy asociada con la senescencia celular y esto es por acumulamiento de edad. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ahora encontramos nuevos mecanismos de algo ya conocido. El decorinil es un tetrapéptido liposomado que lo que va a regular justamente se va a hacer pasar, imita las secuencias de la decorina. ¿Qué es la decorina? Un proteoglicano. Un proteoglicano que es sumamente importante, pues controla el diámetro de las fibras de colágeno. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, evitar una cicatriz hipertrófica, un proceso de cicatrización que sea adecuado, esas fibras de colágeno tienen que estar bien ordenaditas, ¿ok? ¿Y quién ordena esas fibras de colágeno? Entre otras cosas, el decorin o decorina. Y si ya tengo un péptido, que es el decorinil, que justamente hace eso, se hace pasar por esta decorina, pues evidentemente es un producto ideal, por ejemplo, para el tratamiento de estrías, para el tratamiento también de cicatrización, por supuesto de un control de envejecimiento, ¿verdad? Puesto que van a darle control a esas fibras de colágeno. La lipospondina activa el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta es antiinflamatorio y también activa al fibroblasto para producir sobre todo fibras de colágeno. Inhibe a la colagenasa, incrementa, como ya les decía, la síntesis de colágenas y por eso está íntimamente involucrada en todos los procesos de cicatrización y regeneración cutánea. El Vanistril es el nombre comercial del acetiltripéptido 30 con citrulina y además un pentapéptido 18. Esto se utiliza para rítides, es un péptido muy interesante, ¿verdad? Este primer péptido es un péptido de señal y luego este es un péptido inhibidor de neurotransmisores, ahora lo vemos, y sobre todo este péptido va a estimular de una manera muy importante la síntesis de proteínas elásticas. Acuérdense que la elastina es una de ellas, pero tenemos el oxitalán y también tenemos a la elaumina. Y luego también tenemos muchas microfibrillas elásticas muy importantes, ¿verdad? Como la hemilina, por ejemplo. Así es que cuando tengan un proceso de cicatrización en una estría, en un envejecimiento, en un tratamiento post toxina botulínica, post aplicación de materiales de relleno, siempre será indispensable mejorar las propiedades mecanoelásticas cutáneas y esto lo podemos conseguir, entre otras cosas, con Vanistril. Llegamos a los péptidos inhibidores de neurotransmisores. Aquí ha habido un gran desarrollo porque sabemos que los neurotransmisores son sustancias, como su nombre lo indica, que van a transmitir impulsos, ¿verdad? Que van a mandar información entre neuronas y, por ejemplo, el músculo. Estos se desarrollaron a partir de la liberación de la toxina botulínica, puesto que sabemos que la toxina botulínica tiene un efecto de inhibición, ¿verdad? Del bloqueo de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que nosotros necesitamos para poder contraer y relajar nuestros músculos. La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina a través de un complejo, ¿verdad? Que no me voy a meter mucho en esta historia, pero que se inhibe la síntesis de acetilcolina. Si es que el músculo no recibe la acetilcolina, ese músculo no se puede contraer y de ahí que tengamos el efecto de la toxina botulínica. Ahora, todos sabemos que la toxina botulínica es un medicamento y que es un producto médico y que tiene que tener una aplicación médica. A nivel cosmético, no. Sin embargo, a nivel dermocosmético se han desarrollado péptidos que hacen exactamente lo mismo que la toxina. Inclusive ahora tenemos mucho más sofisticados que lo hacen desde un punto de vista presináptico y postsináptico.
¿Y con esto qué significa? Que son las cremas efectos Botox, como le llamamos. La verdad es que es una crema, la realidad es que es una crema que digamos que es un booster de la toxina botulínica, que mantiene, que sostiene, que amplifica el efecto de la toxina botulínica. Que tengamos una crema con efecto Botox, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque el Botox trabaja a nivel de músculo y la crema no va a llegar nunca a músculo. La crema tiene un efecto muy interesante a nivel cutáneo, ¿verdad? Si damos un masaje podemos tener un resultado también un poco más profundo, pero la verdad es que las cremas hagan el efecto o los productos dermocosméticos hagan el efecto de una toxina botulínica, no. Pero si tienen un paciente que tiene toxina botulínica, ¿verdad? Cualquier marca, pero toxina botulínica, podemos darle este booster que ahora se apoya mucho en la medicina estética en esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes péptidos que están relacionados con estos neurotransmisores. El argeriline definitivamente fue el primer en el mercado, el acetil hexapéptido 3, que justamente salió bajo este efecto, pero ahora tenemos, por ejemplo, el eufacil, ¿verdad? Tenemos también el SNAP 8, que son péptidos que ahora les digo que van a trabajar mucho más de una manera mucho más compleja y de manera más complementaria a una toxina botulínica. Así es que si su paciente ya tiene toxina botulínica, pues no hay problema, ¿ok? Ya se puso la toxina con el médico, le damos un skincare que tenga alguno de estos principios activos o combinación de estos principios activos, de estos péptidos, y entonces vamos a tener este efecto booster. No es que la toxina le dure más tiempo, es que va a amplificar el efecto de la toxina. No sustituye ni sustituirá jamás el acto de la aplicación de toxina botulínica como debe de ser con jeringa y con aguja. El Dialox, por ejemplo, tiene una acción muy similar a la del curar, es decir, actúa de manera postsináptica, ¿ok? Esto es muy interesante, ya que la toxina botulínica y el arginine actúan de manera presináptica. Aquí ya tenemos un complemento postsináptico. El efecto, el músculo está muy relajado, se suavizan las rítides dinámicas, eso es muy importante. No tiene ningún sentido que se aplique en una crema, por ejemplo, con alguno de estos principios activos, con estos péptidos, en una rítide estática o gravitacional, porque el problema de estas rítides radica en otras causas. Las rítides dinámicas son las que tienen ese movimiento muscular y es donde realmente van a actuar este tipo de principios activos. El argeline, les digo, el principal producto, el primero, el pionero en este sentido, inhibe la liberación, como ya vimos, de la acetilcolina, ¿verdad? Evidentemente no es tóxico, evidentemente es tópico, evidentemente también hay productos para micropunciones o para mesoterapia, pero la toxina tiene que llegar a músculo. Los productos que no llegan a músculo serán productos amplificadores o boosters, que funcionan muy bien pero nunca van a sustituir a una toxina botulínica a nivel muscular. Otros neuropéptidos van a interactuar con el sistema nervioso a través de otros neuroprotectores o mensajeros, ¿verdad? No todos son nada más acetilcolina, hay muchos otros. Y ahora también estamos aprovechando estos neuropéptidos para el control de inflamaciones o de dolor. Vamos a ver algunos ejemplos. El telangin, por ejemplo, el telangin, que es el acetiltetrapéptido 40, reduce la liberación de interleucina 6, interleucina 8, ¿verdad? Que a su vez son inducidas por el péptido 37, que se conoce como la catelicidina. ¿Qué es la catelicidina? Bueno, pues es una proteína que está involucrada en procesos de eritema, en procesos de inflamación celular. Así es que este telangin, de nombre comercial, inhibe a las catilicidinas, por lo tanto inhibe la inflamación y va muy bien para una piel sensible. Ahora también sabemos que este mismo tetrapéptido tiene efectos fotoprotectores, reduce por lo tanto el daño celular causado por los radicales libres y también por la inflamación. No se les olvide que hoy hay una tendencia muy importante que se llama inflama aging, envejecimiento por inflamación celular. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Independiente de la edad, no tiene nada que ver la edad.
Como les decía, las catelicidinas son un grupo de familia, ¿verdad? Que desempeñan un papel crítico tanto en la defensa inmunológica como en los procesos de inflamación. Estas catelicidinas las vamos a encontrar en pieles sensibles, en pieles alérgicas y también en pieles patológicas. Hoy hay un desarrollo importante de dermatocosmiatría, por ejemplo, o bien el abordaje, el skincare, el cuidado que le tenemos que dar a la piel de un paciente dermatológico, es decir, qué hago con un paciente con rosácea, qué hago con un paciente con lupus, qué hago con un paciente con dermatitis atópica. Por supuesto, mandarlo al dermatólogo porque es el especialista, pero ¿y qué apoyo dermocosmético le doy a este tipo de pacientes? Ah, bueno, pues aquí entonces se abre un grupo importantísimo, por ejemplo, para este péptido que va a trabajar este tipo de alteraciones específicamente. Y es por eso que hoy es uno de los ingredientes activos más importantes para pacientes, por ejemplo, con rosácea. Se ha demostrado que los pacientes con rosácea tienen elevados los niveles de catelicidina, así es que llega este péptido y lo va a controlar, ¿verdad? Entonces, no es que se le quite la rosácea, no, porque quizás no se va a quitar nunca, pero se va a controlar. Y esto no significa que no haga el tratamiento dermatológico, sino que junto con su tratamiento dermatológico médico, pues llevaremos un skincare básico para este tipo de pieles, ¿verdad? Con activos como este, por ejemplo. Claro, hay muchos otros, pero ya que estamos hablando de la tendencia de la dermocosmética molecular, pues corresponde entonces a estos péptidos. El Delisens, por ejemplo, es un hexapéptido que también controla la inflamación y este prurito, esta sensación de comezón que puedo tener también en una pieza alterada, pues regula la actividad de estos receptores que se llaman PAR2, que son los receptores responsables de la inflamación neurogénica. Además de que restaura la función de la función de la barrera cutánea, ¿verdad? Y entonces también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces volvemos a lo mismo, una piel sensible, una piel del paciente dermatológico, pues este Delisens sería estupendo. Oye, ¿y le puedo poner avena? Claro, le puedes poner avena, le puedes poner azuleno si quieres, pero lo que pasa es que hoy la tendencia es el péptido. Entonces, mejor busque este péptido. O si puedes combinar esta tradicional avena, este tradicional azuleno con este péptido, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque son mecanismos mucho más específicos, ¿se fijan? Ahora que les comentaba en un principio de la charla de esta cosmética molecular, pues mucha gente hoy seguimos y sigue teniendo, por ejemplo, la intención de la cosmética verde, ¿no? Hay el empleo de plantas porque son productos naturales y tal, y son hermosos, y sí, pero bueno, según las predicciones y según muchas investigaciones que hay al respecto sobre el futuro de los principios activos dermocosméticos, tarde que temprano esos productos de origen vegetal van a quedar obsoletos, ¿eh? Porque si la avena, si la caléndula, si la malva, es cierto, hacen maravillas en la piel, mi piel, las células de mi piel no responden con los componentes químicos de una avena o de una caléndula o de una malva, sino que responden a través de proteínas. Por eso la cosmética molecular y por eso los péptidos, hay gran investigación hoy en día, porque yo les puedo asegurar que el día de mañana no muy lejano, la gran mayoría de la terapéutica y de la cosmética, dermocosmética, será basada en productos completamente moleculares, ¿eh? Péptidos, células madres. Ya nos vamos a olvidar un poco, y no porque sea malo, sino porque va a ser mucho más eficaz trabajar con este tipo de moléculas y vamos a dejar a un lado los productos vegetales. Quizás nos sigan sirviendo de inspiración, pero ya más de terapéutica y como dermocosmética serán este tipo de moléculas. Y definitivamente los número uno serán y son los péptidos. Ya saben que la inflamación neurogénica es un desequilibrio, ¿verdad?, entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso y todo esto asociado a piel. Así es que por eso les digo, pacientes dermatológicos tienen inflamación neurogénica importante, así como pacientes con pieles sensibles y por supuesto pacientes fotoenvejecidos. Activos como este tipo, este Delisens, por ejemplo, me va a ayudar a controlar este tipo de situaciones.
Aquí les pongo un ejemplo de que no todo es biotecnología o productos así muy moleculares. Me refiero, a ver, son moleculares, pero me refiero a que no tiene que ser forzosamente de ingeniería de proteínas, sino que tenemos inspiraciones de productos de origen vegetal. Por ejemplo, de la avena, del maíz, de la papa. Hay muchos hidrolizados, hay muchos activos, como pueden ver, que mejoran la cicatrización, que evitan el daño oxidativo, por ejemplo, de la nicotiana, ¿no? De esta especie vegetal, pues fíjense cómo favorece la producción de sirtuinas. Ahora, todos ellos son proteínas, ¿eh? Son péptidos, que después se hacen péptidos vegetales y que tienen uso dermocosmético. También hay muchas microalgas, por ejemplo, una de las mejores estudiadas son del género clorela. Estos péptidos de clorela pues hacen un papel muy importante también sobre la dermis, sobre el envejecimiento, sobre el fotodaño, por ejemplo, de una manera muy interesante. Así es que, como les digo, si bien es cierto, los activos ya no serán de origen vegetal, tendrán inspiración en estos productos de origen vegetal o de origen marino, o por lo menos hoy en día la tienen. Hay, por supuesto, también un grupo de péptidos despigmentantes. Todos sabemos, por ejemplo, que la tirosina regula, ¿verdad?, la síntesis de melanina. Así es que ahora, por ejemplo, a los péptidos antienvejecimiento, a los péptidos antiinflamatorio, le agregan tirosina, de tirosina, que es un aminoácido, ¿ok? Entonces ahora, pues los convertimos en péptidos despigmentantes. Entonces ya van más dirigidos al melanocito, ya van más especialmente trabajando sobre los melanosomas, por ejemplo, y entonces vamos a tener resultados mucho más favorables y que ya se están usando en dermocosmética. Estos péptidos citoprotectores son de los más recientes. Por ejemplo, tenemos péptidos de este caballito de mar, que ojo, no van y matan al caballito de mar, porque entonces la parte ecológica y de la crueldad de animal, no, toman una pequeña muestra, una pequeña muestrecita, una biopsia, por ejemplo, del caballito que sigue vivo, sigue normal, y de ahí se investiga. Y entonces se pasa a la área biotecnológica y han encontrado que esta, por ejemplo, uno, dos, tres, este tetrapéptido protegen a las células del ataque de radicales libres, protegen a las células también de los rayos ultravioleta, ¿verdad? De cicatrización, de peróxidos, y entonces fíjense cómo también esta es fuente de varios péptidos, como les decía, de origen animal, pero no que vayan y maten al animalito, ¿no? Sino que estos seres, estas especies, van a proporcionar una serie de péptidos que después se investigan en la dermocosmética y que dan resultados interesantísimos. Y que ahora, una vez que se investigaron, esto lo puedo hacer por biotecnología. Ya no voy y mato al caballito de mar, no, no. Voy y entonces digo, gracias por darme la biopsia, tú sigues vivo y ahora yo investigo y tal. Imagínense la cantidad de dinero, de tiempo que se necesita para hacer eso, pero es algo ya real, ¿eh? Por eso les repito, piensen, analicen que sus activos dermocosméticos sean actuales, ¿no? No quiere decir que una crema con colágeno sea mala, no, pero es vieja. Hoy tenemos precursores y ahora tenemos todavía una mayor investigación dermocosmética. Antes decíamos, bueno, pues que eso pasa en Europa, de aquí a que llegue a México, de aquí a que... No, ahora hay un tema de globalización y lo que hay en Europa lo hay en Asia, lo hay en África, lo hay en América y lo hay en Australia, ¿eh? Ya esa historia se acabó. Así es que nos queda claro que los cosmecéuticos basados en péptidos van a ser el futuro de la dermocosmética, son ya un antecedente muy importante, se pueden trabajar para todo lo que es envejecimiento intrínseco, extrínseco, ¿verdad? Tienen un valor terapéutico y tienen un valor dermocosmético muy importante, sobre todo se están enfocando mucho al cuidado del envejecimiento, a lo que ahora denominamos gerocosmetología, porque ya saben que eso de utilizar palabras como las que usábamos antes de antienvejecimiento ya no es correcto, ya no, porque no es cierto, porque todos estamos envejeciendo, sino que ahora hablamos de un envejecimiento saludable, de una desaceleración del envejecimiento, ¿ok? O gerocosmiatría o gerocosmetología. Hemos visto que diversos péptidos se utilizan para la estimulación de macroproteínas dérmicas como colágeno, como hialurónico, como elastinas o fibras elásticas.
Muchos de ellos están involucrados en la cicatrización de heridas, algunos trabajan haciendo booster para toxinas botulínicas, podemos también tener booster para otros procedimientos médicos como los hilos, como los rellenos, muchos de ellos tienen efectos antioxidantes, aportan oligoelementos, despigmentantes y por ejemplo, hoy en día también hay un desarrollo muy importante de péptidos capilares, muy interesante. Espero que esta breve introducción a los péptidos les haya gustado, las haya y los haya motivado a investigar más del tema, a buscar principios activos dentro de su mercado, que seguramente los van a encontrar, que los sepan aprovechar y cualquier duda estoy para servirles. Nos vemos en la próxima vez. Gracias, hasta luego.